David, hay algo interesante. Si estamos hablando de la circular número 3 de 2008-2009 del Departamento de Educación, si estamos hablando de esa específicamente, tenemos que decir que es algo sumamente peligroso. Y antes de hablar de ella, yo quiero remontarme un poquito. O sea, pastor, son varias. Bueno, si estamos hablando de esa está hablando de perspectiva de género, específicamente, no de la oración, sino está hablando de la perspectiva de género. No, pero tráeme úname las dos, porque me hablas de la perspectiva de género y también me hablas de la oración en defensa. Ok, pero antes de ir a eso, yo quisiera decir que se encajan muy bien la definición de los conceptos sobre si voto o no voto que hicieron mis hermanos, pero yo tengo que hacer referencia a un pasaje bíblico que me viene a mi mente en este instante, cuando la reina Esther había ocupado ese puesto de importancia y su tío Mardoqueo le dijo: para este momento. Y yo creo que usando esa frase quiero transmitírsela a quienes nos ven, es decirle, para este momento, y ahora voy a la circular. Esta circular plantea que el Departamento de Educación ha decidido establecer un currículo en el cual se le diga a los niños puertorriqueños que hay una perspectiva distinta a la que tradicional y sensata y biológicamente hemos tenido en cuanto al sexo. Porque para la mayoría de las personas que me escuchan, hablar del sexo se habla de femenino y masculino. Y cuando hablaban de género, pensaban que estaban hablando de un sinónimo de sexo. Pero lo que dice esta circular es sencilla y llanamente que hay un sexo biológico y hay una perspectiva de género que se adquiere en el proceso de vida, y a eso es lo que llaman género y perspectiva de género. Luego que lo define, entonces plantea que hay la necesidad, según ellos mismos lo dicen, de que se haga esto para ayudar a minimizar los niveles de violencia en cuanto a la violencia doméstica. Mentira. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la perspectiva de género, pero esto es algo que se quiere llevar por esa línea, de tal manera que esta circular está imponiendo algo que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo. Y digo cristianos en el más amplio concepto, como dijera mi hermano pastor, el de que todos los cristianos creemos en que hay sexo biológico y sexo psicológico y que están unidos en una misma verdad. Que hayan algunas desviaciones, bueno, hace 25 años atrás en el DMS de diagnóstico, el libro de diagnóstico psiquiátrico lo establecía como una disfunción sexual. Hoy en día no, está bien, quedémonos allí, pero el asunto es que esa circular no solamente se queda allí, sino que también el currículum educativo va a los libros. Ya hay un libro que en este momento ya está circulando, ya está en manos de los maestros, donde se está enseñando que hay, además del sexo tradicional biológico de femenino y masculino, nuestros niños tienen que aprender a no solamente convivir y tolerar, sino aceptar como normal lo que realmente no lo es. Y aquí es donde está la dificultad terrible. Sí, en un momento anterior se sacó la oración de las escuelas. Por cierto, cuando sucedieron la catástrofe de las Torres Gemelas, se rasgaron las vestiduras y todo el mundo llamó a la oración, cosa extraña que sucede en el lenguaje político, pero eso es la realidad. Y debo decir que tenemos que ir a votar precisamente para que estas cosas no sigan sucediendo. Yo creo que sí, como bien dijera mi hermano Luis Ángel, es un derecho legal, pero todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo creo que en este momento nos conviene ir a votar. Pastor Moisés, siguiendo esa línea de la oración, lo hemos escuchado y ha sido firme en ese postulado, ha dado ejemplo de la madre que estaba en contra de la oración y su hijo hoy en día es un cristiano. Son esas providencias que Dios genera y que Dios crea, porque a fin de cuentas aquellos que somos en alguna medida estudiantes de la historia y amantes de la historia, descubrimos que a fin de cuentas los hombres hacen y deshacen, pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y un Dios soberano al que nosotros los cristianos invocamos como el Dios nuestro, siempre tiene el control de todo. Y sí, en los Estados Unidos hubo una mujer que fue la responsable de que se quitara el uso y práctica de la oración en las escuelas. Lo que es interesante es que esa mujer tuvo un solo hijo y hoy ese hijo camina por todos los estados de la nación americana
diciéndole a la gente que su madre se equivocó, que su madre erró y que él es un ferviente cristiano que ama y enseña a los hombres y a las mujeres a encontrar comunión con Dios a través de la oración. Y a mí me parece que esto pone de manifiesto al Dios que tiene el control soberano sobre la historia que los hombres escriben y que los hombres hacen. Yo no tengo la menor duda que los problemas sociales por los que Puerto Rico se ha enfrentado y a los que tendrá que enfrentarse, yo no tengo la menor duda que a la larga va a prevalecer el valor moral, va a prevalecer el valor social, va a prevalecer el valor ético y va a prevalecer el valor espiritual. Yo no tengo la menor duda. Lo único que necesitamos en ese sentido son foros como este, donde no estamos avalando a ningún partido político, que gane el que mayor votos obtenga, pero sí estamos concientizando al pueblo cristiano, a los hombres católicos, a las mujeres católicas, a los hombres evangélicos, a los adventistas, a los metodistas, a los testigos de Jehová, a todos los que estamos concientizando de que es importante que nuestros ojos estén bien abiertos y que nuestra conciencia esté netamente orientada hacia aquellos objetivos que necesitamos de darle como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos en el futuro, porque se nos va la vida como pueblo, como nación, si nosotros no intervenimos en el voto político y en el proceso político de manera sana, de manera responsable, de manera democrática, para que estas cosas puedan prevalecer. Y yo creo que este tipo de foros donde no estamos avalando a ningún partido político, donde no estamos diciéndole a la gente por quién debe votar, porque ese no es el propósito, pero sí le estamos diciendo a la gente, procure que aquellos hombres y aquellas mujeres que usted lleve allí al Senado de Puerto Rico y a la Cámara Legislativa sean hombres y mujeres que respondan a los principios, a los valores y a la ética cristiana. Eso sí es importante. Esta pregunta es para Luis Ángel, pero puede ampliar o también opinar sobre lo que hemos discutido en esta pregunta última. Voy a correr hacia las oficinas de asuntos religiosos, comunidades de fe. ¿Es peligroso para la iglesia aceptar una oficina en un gobierno, en un municipio? ¿O es beneficioso? ¿Cómo lo ve el pastor Luis Ángel? Pero si quiere ampliar sobre lo que discutieron el pastor Moisés y Aquiles, lo puedo hacer también. Adelante. Sí, déjame hacer un comentario acerca de esto que estamos hablando. Yo vivo en Estados Unidos. Yo no vivo en Puerto Rico al presente momento. Yo pastoreé aquí 20 años y ahora estoy un tiempo allá haciendo trabajo misionero. Eso nos da más fuerza para tenerlo usted como panelista, porque ¿sí? Está viendo Estados Unidos, América Latina y Puerto Rico. Nosotros tenemos que mirar un poquito las consecuencias de las leyes que firmamos y de las decisiones que tomamos. Como esa, la de votar por un partido, por otro, o no votar, las consecuencias de hacerlo. California, por ejemplo, yo estuve hace un tiempo en California en unas conferencias y los pastores conversaban conmigo diciéndome, aquí en California ya no se puede utilizar el término padre y madre. Los libros de texto en las escuelas ya en California, que se permite el matrimonio gay ahora, el matrimonio homosexual, ya no pueden utilizar los términos padre y madre. En inglés se dice father, mother y se dice parents. Bueno, ahora todo tiene que ser parents para utilizar términos neutros que no identifiquen padre ni madre. Y los niños van perdiendo esa terminología y esa relación. Es una cosa espantosa lo que está sucediendo en California. No solamente los pastores están preocupados, los estudiosos de la conducta están preocupados por lo que vaya a suceder en un futuro en ese estado y en aquellos que vayan adoptando la misma conducta.